Hola a todos. Hola a todos, soy Alina desde San Petersburgo, de Rusia. Y ahora vamos a esperar a todos los interesados. Y primero quiero decir perdón por los problemas técnicos que teníamos. Perdón. No queríamos, solo pasó, eso pasa, pero perdón. Hola a todos, ahora esperamos a todos. Hola a todos en TikTok, hola a todos en YouTube, hola a todos, bienvenidos a todos, bienvenidos. Hola España, hola Oscar Argentina, hola Irina Cataluña, bienvenidos. Hola Hugo, Perú. Hola Octavio, España, bienvenidos. Hola México, bienvenidos. Hola Argentina otra vez, hola España, Perú, Lima. Hola Salvador. Hola España. Hoy muchas personas de España. Hola México. Y ahora TikTok. Hola. Bienvenido. Otra vez Nueva York. En TikTok todos están en Nueva York. Hola Panamá. Estoy esperando un poco más para más gente, para más personas y empezamos. Estoy esperando a vuestras preguntas. Hoy voy a responder a vuestras preguntas otra vez. Por eso, sí, sobre Rusia, sobre un poco de mí. Primero voy a empezar sobre mí, claro, y estoy esperando a vuestras preguntas. Estoy esperando a que me cuenten un poco sobre vosotros también. Estoy muy interesada sobre vuestra vida, sobre vuestros países, sobre todo. Me interesa muchísimo. Hola Madrid, hola Chile. No he olvidado de Chile, solo no he leído. ¿Dónde he parado? He parado creo que aquí. Hola Argentina otra vez. Me dicen que en TikTok sale error, no sé, la gente está aquí, tenemos 79, 82 personas ahora, todo está bien, creo, no sé, espero que no haya ningún error, espero que no. Saludos de España, saludos Perú. Argentina, hola México, saludos, saludos Colombia, saludos México, y ahora TikTok un poco más. Cusco, Perú, hola. Hola Honduras, bienvenido. Otra vez Perú, hola. Hola Gerardo, México. Y ahora creo que empezamos. Soy Alina, como ya he dicho antes, soy de San Petersburgo, de Rusia, es la segunda ciudad de Rusia después de Moscú y vivo aquí desde mi nacimiento y no sé, hablo español, hablo inglés, claro que hablo ruso, es mi idioma nativo, que también puedo decir, aprendí español
la universidad, aprendí inglés en la escuela y sí, me gustan mucho los idiomas, por eso estoy aquí, tengo este videoblog, puede ser que me hayan visto en este canal, Conexión Eslava, tengo algunos vídeos sobre la vida aquí en Rusia, en San Petersburgo, en mi ciudad, me gusta mucho mi ciudad, la cultura, todo, por eso estoy contando mucho sobre mi ciudad natal, sobre la vida aquí, sobre la vida cotidiana, sobre, no sé, sobre la cultura, los museos, la gente, la mentalidad. Por eso, si no han visto mis vídeos, después de este live es una hora de hacerlo. Bienvenidos. Y ahora empezamos con las preguntas que, que tenéis. Empecemos. Hola, Alina, ¿dónde me aconsejas que puedo conocer mujeres rusas? Es una pregunta interesante, pero creo que ahora la respuesta es bastante sencilla. Internet es lo que me viene en la cabeza primero. Sí, lo más probable es Internet. Claro que depende de dónde vives. Puede ser en la calle, pero no sé. Perú. Perdón, Perú. Veo que vives en Perú. No sé si hay muchas chicas de Rusia en Perú, pero puede ser algún club de ruso en Perú. Hay algunas chicas rusas, pero Internet creo que es una buena idea. Hola, la pregunta de ¿cuáles de ustedes están solteras? Queremos ver a más mujeres rusas con ganas de conocer hombres latinos. Dejen sus redes sociales. De verdad, es una pregunta difícil porque yo no sé, no conozco la estadística verdadera, pero hay muchas mujeres que hablan español, muchas mujeres rusas que hablan español que quieren realmente conocer a hispanohablantes y conocer a hispanos. Por eso creo que hay las chicas así, chicas rusas, por eso, ¿por qué no? Pero yo no sé cuántas son, cuántas hay. Es una pregunta difícil, hay que conocer la estadística. ¿Leéis libros en español? ¿Estáis leyendo alguno? De verdad, ahora no, porque estoy un poco cansada de leer algo en general, porque acabé la universidad este verano, he acabado la universidad este verano y en la universidad leímos mucho, y en español, en ruso, en inglés, en muchos idiomas, y por eso estoy un poco cansada de esto, por eso en la mayoría de los casos ahora leo en ruso o en español, pero leo más algunos artículos, pero no la literatura, porque realmente después de la universidad estoy un poco cansada de esto, porque yo estudiaba lingüística y español era como mi idioma, como primer idioma extranjero, por eso leímos realmente mucho en español y por eso sí. Ahora estoy relajándome, pero creo que con un tiempo, claro que voy a volver a leer algo en español, como
algunos libros, pero ahora estoy relajándome. Vamos a ver algunas preguntas en TikTok. En TikTok no hay muchas preguntas, ahora estoy esperando. ¿En dónde vives? Yo vivo en San Petersburgo, en Rusia. Vale, en TikTok estoy esperando a vuestras preguntas y ahora voy a verlas en YouTube otra vez. Tenemos una buena pregunta, muchas gracias por ella. ¿Qué tan fácil o complicado sería conocer a alguna chica de Rusia? Alguna chica de Rusia, me fascina ese país y sobre todo las chavas que son muy hermosas. Eso depende porque hay que saber cómo conquistar a las chicas rusas, pero creo que no es tan fácil si eres, no sé, inteligente, interesante, no sé, como una persona con quien será interesante hablar, comunicar. Creo que eres muy bueno para alguna chica rusa, porque para nosotras es súper importante el diálogo. No somos personas para cuales solo la apariencia es algo que es algo más importante. Lo más importante es lo que una persona tiene en el interior. Por eso, sí. El habla y el diálogo, no sé, los temas para hablar es lo más importante. Alina, ¿te gustaría ir a vivir a España o algún país de Latinoamérica? Es también una pregunta bastante interesante porque yo ahora estoy hablando español, pero de verdad, primero lo que quiero es viajar, porque yo me gusta mucho viajar. Antes viajaba muchísimo realmente, y es lo que me da mucha energía, emociones, ganas de vivir, no sé, todo. Por eso primero quiero viajar, conocer este mundo y después, o solo después, puedo responder a esta pregunta, porque primero quiero ver lo que me gusta, cuál país me gusta más, y solo después puedo entender si puedo vivir en algún país lejano de mi casa, de mi hogar o no, porque de verdad soy una persona bastante casera, se puede decir así. Para mí la casa es súper importante, mis familiares, mi gente cercana, mis amigos, todos, mi círculo de amistades, todo para mí es súper importante, por eso yo no sé, es súper difícil. Por eso primero viajar, después vamos a resolver y decidir. Pero muchísimas gracias por esta pregunta porque es súper importante. Ahora vamos a ver cuáles preguntas están en TikTok. En TikTok preguntan cómo se conquista una mujer rusa. Creo que ya he contado, pero sí, lo digo que lo más importante es
que un hombre, no sé cómo explicarlo, sepa hablar, no sé, sepa seguir en el diálogo. Y sí, lo de la apariencia no es lo principal para las chicas rusas, porque sí, es lo que más importante. Vale. Estoy esperando a vuestras preguntas más. Tenemos una pregunta muy interesante. Creo que si yo entendí bien. Desde Estados Unidos ven a toda Latinoamérica como si fueran españoles. Desde Rusia hacéis esa diferenciación más fácilmente. O puede ser que yo no entendí bien. Un segundo, voy a pensar. No, creo que no, no he entendido. Perdón. Hola de Seattle en México, México, perdón. Hola, bienvenidos. ¿Cómo es la Rusia de hoy? Es una pregunta interesante, no sé en cuál sentido me preguntan, pero yo no sé, estoy aquí desde mi nacimiento y todo está bien. Yo vivo en una ciudad muy grande y no sé, en San Petersburgo todo es perfecto, solo lo de tiempo no me gusta, pero en mis vídeos creo que pueden ver cómo se ve todo ahora, pero todo está bien, no hay ningunos problemas que pueden, no sé, parecer muy difíciles, muy, no sé, como difíciles de resolver. Puedo decir, estoy aquí hablando con vosotros, por eso creo que todo bien. Me preguntan sobre la diferencia de edad para mí. Para mí es bastante importante porque yo creo que no aceptaría, yo tengo 22 años y creo que yo no aceptaría a un hombre que tenga más, no sé, de 35, 32. Puede ser, sí, más de 32, porque diferencia de 10 años creo que es normal, pero más para mí sería súper difícil. Y igual no aceptaría a un hombre que tenga menos que yo, porque sí, es difícil, es difícil. Tengo pensado ir a San Petersburgo el próximo año, donde podría buscar chicas. Una pregunta interesante. Te aconsejo ir a San Petersburgo durante el verano o, no sé, tardía primavera o tardía, no recuerdo bien. Siempre tengo problemas con esta palabra. Por eso, porque sí, primavera, en verano es mucho mejor porque las chicas pasean por las calles, eso es lo primero, tienen buen estado de humor y no sé, hablando de las chicas jóvenes, puede ser ir a los clubes nocturnos, por ejemplo, tenemos la vida nocturna buena en San Petersburgo, por ejemplo.
No sé, los restaurantes. Sí, hablando del verano, las calles, tenemos muchísimos parques. A las chicas les gusta mucho pasear en los parques. No sé qué más. O las cafeterías, no sé, depende, depende, pero sí. En, um, en invierno y otoño no te aconsejo ir porque el tiempo es terrible y sí, no es una buena idea, de verdad. Podría ser una guía turista para extranjeros. Muchísimas gracias por esta pregunta, porque de verdad es una pregunta sobre que yo realmente estoy pensando. Antes pensaba más, ahora estoy pensando menos solo porque no hay turistas por los problemas que tenemos ahora. Pero antes había muchísimos turistas que hablan español y a mí realmente me gusta esta profesión y para el tiempo de verano, por ejemplo, durante el verano, sí, me gustaría y yo realmente pensaba ir a los cursos de esta profesión para obtener la licencia de hacerlo. Y sí, pero no sé, estoy pensando. Ahora no hay turistas, no hay muchos turistas, por eso no sé, pero antes sí pensaba sobre esto. Mm, y ahora una información muy importante. Quiero decir sobre los horarios importantes sobre nuestro canal. Ah, Sobre lives que tenemos en TikTok y en YouTube. Los tenemos cada miércoles por la tarde de América Latina y en España por la noche. Mis vídeos largos con temas interesantes tenemos todos los domingos por la noche de América Latina y Victoria tiene los vídeos los jueves. um, sí, los vídeos los jueves y tiene mm, los lives los sábados. Y no olviden suscribirse y activar la campanita cuando ven los vídeos, porque sí, mucha gente ve nuestros vídeos sin suscribirse, pero para nosotros es súper, súper importante. Y ahora seguimos con las preguntas. Vamos a ver en TikTok qué tenemos. ¿De dónde eres? Soy de Rusia, de San Petersburgo. ¿Es verdad que todos los rusos tienen ojos verdes? No, claro que no es verdad. He oído que solo 3% de la gente del mundo tienen este color de los ojos. Um, por eso no. Claro que no, pero sí, muchas chicas tienen este color de ojos, pero la mayoría tienen los ojos marrones.
Vale, seguimos. Estoy tratando de encontrar la última pregunta que yo tenía. ¿Has estado en Cuba? Por desgracia, no. Mm, Se puede cruzar la frontera con Finlandia con unos esquís. Si te sales de la pista de hielo de San Petersburgo, puedes terminar en Helsinki. Claro que no. Y ahora las fronteras están cerradas, pero habían las fronteras como oficiales, no en el bosque. Pero no, hacerlo en el bosque, claro que es prohibido y no se puede hacerlo con esquís. Pero con la pista del hielo, claro que no, porque ah, cerca de la pista del hielo tenemos San Petersburgo y Helsinki está mucho más, no está cerca, lejos, mucho más lejos. Mm. Hola, Alina, ¿en qué mes es el punto más frío y cómo es la vida diaria? De verdad, ahora no sé cuál mes es más frío, es el más frío porque ahora todo cambia con el tiempo, porque antes, por ejemplo, sí, diciembre en Rusia es el primer mes del invierno, porque tenemos un poco diferentes estaciones del año. En Rusia, invierno empieza el 1 de diciembre. Y antes, el diciembre era bastante frío. Por ejemplo, no sé, en San Petersburgo estábamos yo no sé, siempre estábamos a menos, como, no sé, a menos 5 grados, como eran las temperaturas medias, creo. Pero este diciembre está lloviendo todo el diciembre, estamos a más 5 6 grados, como si fuera el noviembre, por ejemplo. Por eso no sé, pero creo que el mes más frío es el febrero ahora o enero. Creo que sí, así. Pero todo depende, cada invierno es diferente. ¿Escuchas algo de música en español? Sí, me gusta mucho la música española, música latina. Tengo el playlist muy grande con esta música. ¿Qué acento o modo de hablar de Latinoamérica te parece más difícil de entender? Es una pregunta bastante difícil, y quiero decir que todos los modos de hablar son muy preciosos. Me gustan todos los acentos de español, de verdad, porque me gusta mucho español y realmente todas las variantes de este idioma, pero solo para una persona que
habla español como extranjero o como idioma extranjero, solo difícil de entender y difícil de entender, creo que para mí es el español de Cuba o español de Argentina, pero solo difícil de entender, pero me gustan mucho cómo hablan, realmente me gustan. Hola Alina, hoy descubrí que la Navidad en Rusia es el 7 de enero, pero no me queda claro si festejan el Día de Reyes Magos. Sí, es verdad, pero no tiene nada que ver con el Día de los Reyes Magos, porque el Día de Reyes Magos es la fiesta de España, pero voy a explicar un poco. En Rusia, la mayoría de las personas, hablando de la religión, la mayoría de las personas son ortodoxos. Y por eso nuestra Navidad sí es el 7 de enero. Y el día 24 de diciembre realmente no hacemos nada, todos trabajan, no hay día, no hay nada. Y por eso, solo porque casi no hay católicos, casi todos son ortodoxos. Y, y solo porque en Rusia celebramos el Año Nuevo más, las tradiciones, tenemos otras tradiciones y según nuestras tradiciones el Año Nuevo es la fiesta principal en Rusia. Por eso, sí, primero celebramos el Año Nuevo, la Noche Vieja, y solo después celebramos la Navidad el día 7 de enero, pero solo es como una cena familiar, no es una noche, nada, solo sí, una cena familiar y nada más. Y ahora información para todos que están en TikTok. Uh, Aquí tenemos, Tap Tap. Si quieren que unan, si quieren que unen más personas, pueden hacerlo. Solo hacer Tap Tap en la pantalla y sí, vamos a tener más personas. Por eso esperamos a más personas en TikTok. Y espero a vuestras preguntas en TikTok también. Mi nombre es Alina. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo español, inglés y ruso es mi idioma nativo. ¿Te gusta viajar? ¿Te gustaría conocer Argentina? Sí, me gusta viajar mucho y me gustaría conocer Argentina, claro. Buenos Aires especialmente es una ciudad preciosa y creo que para los ciudadanos de San Petersburgo, Buenos Aires es perfecto porque también tiene la arquitectura muy buena, porque San Petersburgo tiene la arquitectura buena y yo sé que Buenos Aires también es súper, súper bueno con la arquitectura, el océano. Quiero visitar.
Hola Lina, ¿qué fue lo que más te ayudó a aprender otro idioma? Leer, TV, viajes, Duolingo. De verdad es una pregunta muy difícil para mí, solo porque yo no sé la respuesta. Creo que la comunicación, porque y la y todo en conjunto, porque yo leía mucho, veía mucho, no viajaba mucho porque no tenía suerte, porque todos los problemas empezaron cuando yo empecé a estudiar español. Duolingo tampoco es mi tema, es difícil para mí estudiar Duolingo, después voy a explicarlo. Sobre, en general, yo no sé, es que no tengo problemas con los idiomas, siempre me gustaban y sí, pero yo estudiaba español como profesionalmente en la universidad y por eso siempre tenía mucha práctica y todo estaba conectado con el español. Por eso, por eso sí. Pero en general empecé a practicar desde el primer año de estudios. Yo no tenía nada, ningún nivel, solo cero. Y empecé a estudiar con cero y en el primer año empecé a practicar con A1, creo. Empecé a hablar, tratar de hablar, por eso yo no, nunca tenía esta barrera de hablar, nunca tenía este miedo. Si no sabía alguna palabra, alguna construcción, yo hablaba en inglés, o, no sé, explicaba algo que quería decir en inglés, por eso sí. Y igual no tenía problemas con inglés cuando hablaba, pero cuando sí, cuando era niña. Por eso sí. Pero sobre Duolingo, no es mi aplicación solo porque no puedo, no sé, siempre tengo pereza y ah, siempre me salen estas notificaciones de hola, hola Lina, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo siempre estoy como, por favor, no me toques, porque yo quería estudiar italiano, porque después de español es como súper fácil y yo, por lo que yo soy profesora de español, yo puedo estudiar italiano mí misma, no sé, empezar a estudiar italiano con mí misma, no sé, sin ayuda de algún profesor, hacerlo como con ChatGPT, con este Duolingo, pero no puedo, no puedo, es súper difícil hacerlo sin alguien, sin, no sé, sin decirme qué hacer, por eso sí, no es mi formato. ¿A qué lugares has viajado? A muchísimos, de verdad. He viajado mucho por Europa antes, cuando era adolescente. mm, Francia, Grecia, Latvia, Letonia, mm, no sé qué más. Estonia, Finlandia, mm, Bulgaria, mm, Alemania. um, yo no recuerdo de verdad, pero creo que había más, pero yo no recuerdo. Mm, Turquía, mm, Bielorrusia, claro. Um, no sé, creo que hay más, pero yo no recuerdo. Puede ser que se me olvidó algo. Mm, mm, um,
¿Crees que un latino podría viajar sin hablar ruso? Es una pregunta muy interesante. Mm, ah, creo que sí, claro. Claro que sí. Y claro que depende de la ciudad. Hablando de Moscú, de San Petersburgo, de las ciudades grandes, no sé, Sochi, Kazán, sí, sin problema. Y si habla, por ejemplo, inglés, es mejor. Y sí, claro. Pero español no habla mucha gente, pero ahora es súper popular. Pero inglés tampoco. Inglés tampoco, pero, ¿saben? Los rusos somos súper, no sé cómo explicarlo, pero somos como, siempre queremos ayudar. Si vemos que una persona tiene algunos problemas, pero entendemos que no sabemos el idioma o algo, estas personas van a ayudar sin idioma, van a hablar ruso con vosotros, pero no importa, pero van a tratar de ayudar. Van a tratar de ayudarte sin, no sé, sin problema. Pero si entienden que todo está arreglado, solo después van a como entender que todo está bien. Pero si no, no van a dejar la situación. Por eso sí, creo que sí. Igual pasa en las ciudades pequeñas también, en los pueblos, aún mejor. La gente no habla ningún idioma, pero la gente es mucho más abierta y mucho más quiere ayudar. Es verdad. Muchísimas gracias al usuario Akim en TikTok por los regalos que me da. Muchísimas gracias. En Rusia también se empiezan las conversaciones para conocerse cuando estudias o trabajas. Sí, creo que sí. Creo que es una frase multicultural y sí, multifuncional. Por eso sí, es lo que preguntan siempre. En junio en el puerto de San Petersburgo hay fiesta hasta el amanecer, está muy bien. ¿A cuál fiesta te refieres? Me interesa porque yo no entendí. Vivo aquí desde mi nacimiento, no sé a qué te refieres, por eso, por favor, explícalo. La educación en Rusia es gratuita, por ejemplo, la universidad. ¿Y qué opinas acerca del nivel de educación en Rusia? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Hablando de la educación, ah, hay todo, hay la educación privada y educación gratuita. Hablando de las escuelas, todas las escuelas, casi todas las escuelas son gubernamentales, por eso son gratuitas. Y, pero claro que hay las escuelas privadas súper modernas, muy buenas, con educación perfecta, no sé, claro que mejor, puede ser mejor. Yo no sé, yo estudiaba en una escuela gubernamental, estatal. Por eso no sé, no puedo comparar. Pero
Hablando de la educación universitaria, hay dos opciones. Depende de los exámenes estatales que aprobamos después de la escuela. Y depende de la dirección que elegimos que estudiar. Cada universidad, cada dirección tiene las notas diferentes y sí. Y si apruebes algo con algunas notas, puedes estar en la lista especial y puedes como competir para estudiar gratis. Y todo depende. Pero es difícil, pero puedes hacerlo. Uh, pero, en, pero si no, vas a estudiar por dinero. Pero comparando con países europeos, Estados Unidos, la educación no es tan, no es tan cara. Es asequible, puede decir así. Y es buena de verdad. Si la universidad es buena, la educación es buena. Por eso sí. Y mejor estudiar en la universidad estatal. Para que no, porque las universidades privadas pueden perder la licencia y después el diploma también en unos años puede, si la persona que tiene este diploma también, este diploma no va a tener nada, solo si la universidad pierde la licencia. Es curioso, tienes expresiones como si hubieras aprendido con una persona de España. Yo aprendí español de España, sí, el castellano en la universidad, solo por nuestro programa. Alina, ¿es verdad que en Rusia hay más mujeres solteras por falta de hombres? Creo que sí puede ser la verdad. Igual, otra vez, yo no conozco la estadística, pero la gente dice así. Yo no sé, hay que ver la estadística, pero he oído que esta estadística estaba antes y ahora la situación es mejor. Pero no sé, pero hablando, por ejemplo, de mis amigas, muchas tienen novios, no sé, mucha gente tiene novios, no sé, no sé. ¿Cómo se forman los apellidos en Rusia? En América Latina usamos los apellidos del padre y de la madre. En Rusia solo tenemos un apellido y es del padre. Pero tenemos también el patronímico en los países eslavos. Yo sé que en Bielorrusia también lo tienen. Tenemos siempre, ¿cómo se dice? Se dice el apellido primero, después el nombre y después el patronímico. El patronímico es como para decirlo todo oficial. Por ejemplo, por ejemplo, no sé, si estoy en el trabajo, algún trabajo oficial, no sé, por ejemplo, si soy una profesora, pero no en casa, sino en la escuela. Y yo sería como no solo Alina, sino Alina Andreevna. Porque, por ejemplo, no tenemos señora o señorita, sino tenemos este patronímico. Y este patronímico va desde padre también. Es como mi padre se llama Andrei y yo soy Andreevna, como hija de Andrei, como así. Se va desde lejos, no sé, realmente desde lejos, pero sí.
Y sí, eso es algo para llamar a la gente oficialmente y sí. Pero solo va desde los padres también. El apellido del padre, el patronímico del padre, sí. ¿Por qué se ha hecho muy popular el español en Rusia? Yo no sé, de verdad. Yo no sé, pero creo que el español se hace más y más popular en todo el mundo, no solo en Rusia, en todo el mundo de verdad se hace más y más popular. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Hay muchos gopniks en Rusia al día de hoy? Creo que tengo que explicar qué es gopniks. Yo no sé si saben qué es esto, pero gopniks es como, no sé, los chicos malos, no sé. Ah, no sé, los que... Yo no sé cómo explicarlo de verdad, pero vale, creo que los quienes querían entender ya han entendido. No, no hay mucho, pero yo no sé, en Rusia, decirlo en Rusia es súper... es difícil porque Rusia es súper grande. Y no sé, pero hablando, por ejemplo, de mi barrio donde vivo yo, casi el centro de San Petersburgo, no, no hay muchos. Hay pocos, de verdad, hay pocos. Pero puede ser que en algunos barrios de San Petersburgo puede ser que hay, claro que hay. En los barrios de Moscú también hay. En los barrios de muchas ciudades de Rusia hay, claro que hay. Yo no creo que dependa de Rusia o no, creo que en cada país hay. Pues me refiero sobre la fiesta de atardecer. Pues me refiero a que en verano hay fiestas en el puerto de San Petersburgo, solo eso. Sí. Muchísimas gracias por responderme. Sí, sí, hay muchas, muchas. Yo pensaba que te refieres a alguna fiesta en concreto. Sí, hay muchas, muchas, porque tenemos las noches blancas en San Petersburgo, pero hay más, pero tenemos las noches blancas en mayo y junio más. Por eso sí, hay muchas, muchas fiestas, es verdad, es verdad. Creo que en unos minutos vamos a terminar, por eso estoy esperando a las preguntas más interesantes. Voy a responder a unas y terminamos.
¿Conoces ciudades alejadas de Moscú y San Petersburgo, ciudades como Vladivostok, o has realizado el viaje en el tren famoso de Transiberiano? Claro que conozco las ciudades lejanas, claro, no he viajado, pero mi mamá, por ejemplo, vivía en su infancia en Vladivostok y ella sueña con regresar a este lugar una vez para viajar porque estos lugares son increíbles y yo quiero mucho viajar a estos lugares, pero este tren famoso de Transiberiano sí, yo conozco, pero de verdad no quiero viajar a Vladivostok en el tren porque tarda 7 días en tren. Es mejor, para mí, solo para mí, es mejor usar el avión. Solo para mí es mejor así. Pero, pero es una experiencia única porque durante este viaje en tren hay paisajes increíbles, camellos. De verdad se puede encontrar desde la ventana camellos salvajes. He oído este hecho. Sí, hay mucho, hay mucho, pero yo prefiero el avión. Pero los tiquetes son carísimos. Pero yo quiero viajar. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy esperando a una pregunta más, la más interesante de todas, y terminamos nuestro live de hoy. Muchísimas gracias por ver nuestro live de hoy. Sí, espero la pregunta y terminamos. Esperamos unas preguntas más. Yo estoy esperando a la pregunta más interesante de todas. No aparece. Vale, vamos a elegir entre algunas. Voy a responder a unas. A los hombres de Rusia no les molesta que vayan otros hombres de otros países a conquistar a sus mujeres. Es una pregunta interesante. Yo nunca he pensado,
Pero no sé, creo que no, porque mm, como ya hemos hablado antes, creo que mm, en general pienso que hay más hombres en Rusia que mujeres, por eso creo que casi todas las mujeres o todos los hombres buenos ya tienen sus mujeres rusas, por eso no les importa tanto que hay, mm, que hay gente de otros países, que hay hombres de otros países que quieren conquistar a las chicas rusas. ¿Cuál es la mayor dificultad de vivir en Rusia? El tiempo. Me refiero solo a San Petersburgo, puede ser a Moscú, pero San Petersburgo es peor, porque tenemos la... mm, tenemos la... ¿Cómo se llama esto? Humedad. Tenemos mucha humedad, mucho más que en Moscú. Y eso es muy difícil, muy difícil. Por eso, sí, el tiempo, porque tenemos solo 100 días del sol al año. Y sí, por ejemplo, creo que durante el noviembre y diciembre teníamos, no, tuvimos solo 3 días con sol. Y solo en estos días el sol había como 1 hora, 2 horas, no más, no más. Todo el diciembre está lloviendo, sí, es difícil. Es difícil aún con tomar la vitamina D. Es súper difícil. Por eso sí. Y vivir solo en verano tampoco, tampoco es, yo no sé. Eso es lo, sí, es una desventaja, es la desventaja principal, creo. Una pregunta, ¿te gustan los videojuegos? Yo no sé, antes jugaba un poquito, pero en general creo que no, porque no tanto, no tanto, porque no sé, he jugado solo a este videojuego, ¿cómo se llama? Life is Strange, creo. Me gustó. Es interesante. Quiero jugar una vez más, pero no sé. ¿Cuál es tu comida favorita rusa? Pronto llega el año nuevo y el símbolo como el símbolo como principal del Año Nuevo ruso es la ensaladilla rusa, o en ruso se llama como la ensaladilla Olivier, y esto es mi comida favorita de Rusia. O los crepes rusos también me gustan mucho. Tengo la receta en nuestro canal, el vídeo de la receta de esto. Y también creo que el borsch, esta sopa popular rusa, también es lo que me gusta mucho. Por eso sí.
¿Y dónde está la pregunta? Y- Un segundo. Ujú. ¿Y dónde está la pregunta más interesante? Yo estoy esperando. ¿Qué día es tu cumpleaños? 24 de junio. Una pregunta más y terminamos. Yo creo que encontramos una pregunta interesante. Si te, perdón, si te regalaran un viaje a Latinoamérica, ¿a qué país te gustaría ir primero? Creo que elegiría Colombia, porque sueño con este país. Me gustaría visitar mucho, sí. Ah, de verdad, quiero visitar este país muchísimo, por eso sí. Muchísimas gracias por ver este live de hoy en YouTube, en TikTok. Por eso, hasta el próximo live. Muchos besos. Chao, chao, chao. Adiós, adiós.